Muy bien, vamos a platicar acá también terminando. Dice al final, versículo 9 b y 10, hablando de la muerte de Zafira, dice la sentencia. Algunos pecadores Dios los despacha por la vía rápida, mientras que a otros los soporta por largo tiempo. Él tiene sus razones y no está obligado a rendirnos cuentas. Ahora, ¿por qué Dios disciplina de diferentes maneras a diferentes personas? Él nos conoce y Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué Dios disciplinó de esa manera a Ananías y Zafira? Yo creo que tiene que ver un poquito con lo que comentábamos hace rato, hablábamos del temor, de la situación de la iglesia, pero también hablamos de cómo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando estaban por entrar a la tierra prometida, cuál fue la manera de castigar ahí, particularmente hablando de, de la rebelión de Coré. ¿Recuerdas qué pasó con Coré? Que se abrió la tierra y los tragó. El caso también de fueron Ofni y Fines, los dos hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño en el templo. ¿Cómo fueron castigados? Salió fuego y los consumió. Y Aarón, el pobre Aarón, ni siquiera pudo hacer el fruto a sus hijos. Así que estuvo complicado ahí. En este caso, la iglesia está iniciando también. Es algo paralelo, digamos, a ese momento también donde estaba iniciando la época de la ley. Pero al iniciar la época de la ley, todo esto apuntaba hacia los pactos y hacia el futuro, esencialmente apuntaba hacia el reino. Iban a entrar a la tierra prometida, a la tierra donde se establecería el reino. Y todos los principios del pacto mosaico, básicamente son principios aplicables al reino. En este caso, ¿qué es lo que están predicando los discípulos? El reino. De alguna manera, si nosotros estudiamos un poquito la situación del reino, va a haber disciplina del reino, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y cómo será la disciplina? Dice la Biblia que el que muere de 100 años, van a decir, murió un niño. Pero la disciplina que se aplica en el reino va a ser disciplina de esta manera. Entonces, en otras palabras, entendemos que esta disciplina es una disciplina a la manera del reino. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico? ¿Por qué murieron así? Una disciplina de la manera del reino. En el reino, los pecados de muerte están castigados con muerte. Y de manera inmediata, fulminante. Y eso es lo que ocurrió aquí con Ananías y Zafira. Una disciplina dentro de un contexto del reino. Entonces, por eso ocurrió ahí. Sí, produjo temor. Y Dios, como les digo, quiere ser temido, no solamente ser amado. Produjo, en lugar, algo interesante, en lugar de que la gente se espantara y se alejara, produjo crecimiento en la iglesia. Hoy en día, la carencia de disciplina en las iglesias hace que la gente menosprecie. Pero cuando se aplica disciplina en la iglesia, provoca temor. Muchas veces el hecho de ver que otra persona sea disciplinada, nos lleva a todos los demás a corregirnos. Porque el disciplinar es algo muy delicado en el tema de la iglesia, es algo que se debe ejercer, pero necesita que todos examinen a sí mismos. La disciplina de la iglesia, hay muchos aspectos ahí que muchas veces uno se equivoca en hacerlo, pero la disciplina no la debe aplicar solo el pastor o los ancianos. La disciplina la aplica cada miembro de la iglesia. Y también hay que entender disciplina correctiva, disciplina preventiva. El hecho de la disciplina, nosotros entendemos la disciplina. Aquí sí yo haría una diferencia entre disciplina y castigo. La disciplina aún puede ser preventivo, el castigo ya no es preventivo. Esa sería la más grande diferencia que yo haría. Más que si es para un hijo, si no es para un hijo. Por ejemplo, un atleta es muy disciplinado porque le dieron mucha vara. Y el soldado es muy disciplinado, ¿no? Le dieron mucho. Hay que darle mucha vara al soldado para que sea disciplinado. Uno dice sí, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con disciplinado? Disciplinado, por ejemplo, no sé si tuvieron que disciplinar a alguno acá por llegar tarde al trabajo, llegar tarde a la clase. Es parte de disciplina. Ser disciplinado significa cumplir ciertas cosas.
Y fíjate que la disciplina de un soldado se logró a través de práctica. Y mucho de esa disciplina no tiene que ver con que haya sido muy golpeado el pobre soldado. Hay soldados muy indisciplinados que a lo mejor les toca mucho, y hay otros muy disciplinados que no les toca tanto. Entonces, ¿a qué nos referimos con la disciplina en este caso? También la disciplina puede ser un entrenamiento. Con cosas tan sencillas, por ejemplo, en la iglesia, como el hecho de que la iglesia comience horario, marca que es una iglesia disciplinada. Pero hay iglesias, por ejemplo, que se acostumbra uno a los miembros, que llegan tarde los miembros. Entonces, si empezamos con los cantos en punto a la hora que dijimos, los miembros van a empezar a llegar media hora después. Entonces, ya corren los cantos media hora más para que no se pierdan los miembros que llegan tarde, los cantos. Y es parte de la indisciplina. Entonces, esa sería para mí la diferencia más grande entre disciplina y castigo. El castigo es ya el acto propio donde se hace una corrección. Y la disciplina puede ser aún un entrenamiento. ¿Para qué? Para prevenir ese tipo de correcciones después. Un hijo que ha sido bien disciplinado necesitará ser corregido poco. Pero un hijo que no ha sido bien disciplinado, hay papás que corrigen o que disciplinan, o sea, con vara y vara y vara y vara y vara, y el niño nomás no cambia. Quizás lo único que están dando es castigo, pero sin disciplina. Para mí esa sería la más grande diferencia. Ahora, conclusión, ¿por qué se castigó a los niños de esa manera? Yo creo que por las circunstancias particulares que rodean la situación de la iglesia en ese momento, es una disciplina al estilo de lo que sería el rey. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la niña Zafira? Si no, avanzamos al siguiente versículo. A ver. Yo creo que disciplina pública se aplica cuando hubo un pecado público. Y si el pecado es privado, es disciplina privada. Muchas veces llegan a decir, ¿por qué no disciplinan a fulano, sutano? Y a veces, porque el pecado es público, y si aplicas una disciplina privada en un pecado público, provocas que otros hagan. Y por el contrario, un pecado privado que nadie sabe, no tendría por qué ser anunciado a todos. Entonces, yo creo que el principio es mantener el círculo de personas involucradas lo más pequeño posible, por proteger al disciplinado. Porque la disciplina, el propósito de la disciplina, primera de Corintios va a ver un poquito de eso, que se cumple en segunda de Corintios, la restauración del disciplinado, primera Corintios lo restaura en segunda. Ya a lo mejor en Corintios aclaran un poquito más eso. Fue público. Sí. Pero en este caso sí fue una disciplina pública, en el sentido de que fue algo evidente. Todos lo supieron. Pues no, no sé, o sea, ¿cuántos hubo? No sé. Pero fue público porque fue evidente. ¿Alguien más? ¿Por aquí alguien levantó la mano?
disciplina. Pero el principio este que mencionamos es muy importante. Disciplina pública para pecados públicos, disciplina privada para pecados privados. En este momento la iglesia tuvo un muchacho disciplinado por maldiciente, justamente. Y fue disciplina pública porque en la iglesia bien portadito, pero en las redes sociales, o sea, fue muy maldiciente. Entonces, redes sociales lo consideramos público. ¿Sí? Este, Ahora, eh, muchos asuntos de disciplina, vamos a pensar en la iglesia. Tengo un grupito de adolescentes y en varias ocasiones hemos tenido que ejercer disciplina en varios de ellos. ¿Cómo se disciplina un adolescente? Correcto, lo correcto tiene que ser a través de los padres. La autoridad, ¿recuerdan cuando hablamos de cobertura? La autoridad de los padres en la iglesia, pues obviamente se deben de someter al liderazgo de la iglesia y los jóvenes se someten a los padres. Así la disciplina pasa, se comunica uno con los padres para que los padres ejerzan disciplina sobre sus hijos. Esa es la manera correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque están bajo la cobertura de sus padres. Si son los padres responsables de disciplinar a sus hijos. Entonces, muchas veces nos ha tocado que involucrarnos como iglesia en disciplina de alguien, pero tenemos que ir a través de los padres. En otras ocasiones, pues hemos tenido que ir a través de la autoridad directa de esta persona para que se aplique la disciplina. Y a veces en muchas iglesias uno piensa es que aquí no disciplinan porque no se anuncia, disciplinamos a fulano, disciplinamos a fulano, o sea, no se tienen que estar anunciando las disciplinas. O tenemos en la iglesia actualmente a tantas personas disciplinadas, o sea, no es un récord que uno tiene que estar guardando. Eh, la disciplina es algo que debe estar ejerciéndose de manera constante. Y hay veces que hay disciplinas tan sencillas como el hecho, por ejemplo, el hecho de retirar del liderazgo de una persona, el hecho de perder una oportunidad de servicio. Esas son cosas que también aplican como disciplinas. Hay disciplinas bien poco practicadas, pero una disciplina interesante para una persona que se maladministra es impedir de ofrendar. O sea, no sé si alguna vez han escuchado ustedes esto, pero en la iglesia hemos tomado decisiones de disciplinar con alguien y decir tú no puedes ofrendar. Lo curioso de nuestra iglesia es que nunca, en disciplinas, nunca a alguien que viene a la iglesia, nunca le hemos impedido participar de la Santa Cena. Es así, nunca lo hemos tomado. Si alguien es excomulgado de la iglesia, sencillamente se le dice que no asista. Pero no asiste a nada. Pero a nadie por un pecado se le permite asistir a la iglesia y no asistir a la Santa Cena. En este caso yo no veo en ningún lugar de la Biblia que se le impida a alguien participar de la Santa Cena. Pero cada iglesia se gobierna de acuerdo a lo que sus autoridades deciden. La Biblia da autoridad a los pastores para decidir, así que si tu iglesia lo hacen, métanse en los pastores. Esa es nuestra iglesia en particular. Así, vamos entonces a avanzar. No sé si hay alguna otra pregunta de Ananías y Zafira, ya no tanto de la disciplina, sino porque, a ver. No, es que me acaba de porque siempre que hablan de temor, es un concepto que y en realidad también lo vimos, pero el primer término que duda porque la palabra que usaban aquí era poco, era como de fobia. Yo creo que sacamos el temor en realidad pero el concepto a veces no, o sea, creo que está bien un poquito el concepto, o sea, si vas a explicar así, actuamos, como disminuir un poquito ese temor que yo tenía y tratarlo de hacer como respeto. Es que sí es temor, o sea, yo no lo dejaría como respeto, respeto queda muy bajo, pero para mí el temor, cuando tú respetas, o sea, la manera en que Dios quiere ser temido es como un padre al cual respetas con temor. O sea, no es solamente que respeto a mi hijito, sino que también no lo quieres defraudar. O sea, es algo ligado al amor. No creo que tenga que ver con miedo. Pero sí hay algunos versículos que lo manejan por ahí. Pero bueno, ya no vamos a poder ahondar mucho por la materia, no nos va a dar tiempo. ¿Sí?
Sí. Sí. Hay un versículo ahorita que quiero buscarlo acá. A lo mejor está, para mí es bastante interesante respecto al tema de la disciplina. Este, en esta, cuando estudiamos nombre de Dios, vimos este versículo también, que hablamos del Todopoderoso. El Todopoderoso tiene que ver con el Shaddai, y hablamos de lo que el Shaddai es para, lo que una madre es para su hijo, el Shaddai lo es para para sus hijos. Y justamente en este contexto está el versículo en Job, que habla de no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Más que estoy buscando, ahorita no. Acá está, Job 5:17. Aquí bienaventurado el hombre a que Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y el aspecto de Dios como todopoderoso para disciplinar es algo que debe provocar temor, porque te puede disciplinar aún quitándote la vida. Entonces, en el tema del Shaddai, el todopoderoso, aplica la disciplina también como padre amoroso, pero sin límites para poder hacerlo. Muy bien, vamos a seguirle. Versículo 12. Aquí vamos a empezar a acelerar un poquito el paso. A partir de aquí, quizás hasta el capítulo 8, vamos a ir un poco más rápido, no vamos a leer todos los versículos para dedicarle un poquito más de tiempo a un par de capítulos que quisiera yo pasar tiempo, ¿sí? Y dice en el versículo 12, por mano de los apóstoles hacen muchas señales y prodigios. Insistimos ahí en las señales y prodigios como algo muy insistente en el libro de los Hechos, y esas mismas señales con las cuales Cristo demostró que era un varón aprobado por Dios, mostraban que los discípulos eran aprobados por Dios y su mensaje estaba siendo aprobado por Dios. Entonces dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, el pórtico de Salomón es una sección del templo. Se reunían ahí. Aquí tengo una imagen del templo, a ver si algunos la alcanzan a ver. Los lugares donde se reunían, por ejemplo, esta parte del. A ver si funciona. Ahí se ve, mis círculos científicos. Bueno, escribo como algo difícil. Esto es lo que conocemos en la Biblia, que parece, bueno, en el libro de los Hechos, como la puerta la hermosa. Y el pórtico de Salomón es la sección, por lo que he visto yo, es esta sección de costado, todo esto de acá, por fuera. No se rían de mis círculos, tan bonitos, tan esfuerzo que le hago para que salgan bien. Ahí este, entonces, sí, es la zona donde se reunía la iglesia. Seguían reuniéndose ahí en el templo. No era quizás en el lugar santo ni nada así. Se reunían en el área, en esta parte, por ejemplo, toda de aquí se podían ver incluso los gentiles. Era lo que conocían también como el atrio de los gentiles. El pórtico de Salomón formaba parte de lo que es el atrio de los gentiles. Ya en la zona interna del templo, esta que voy a marcar acá con muchos círculos bien bonitos, como creo que mi hijo haría mejor. Esta zona de ahí, aquí solamente podían entrar judíos varones. Y ya la parte interna del templo solamente podían entrar los levitas, los que entraban a servir, y
no, perdón, en esta que marqué ahorita también entraban las mujeres. Es lo que conocen como el atrio de las mujeres judías, y ya en la parte que está dentro del templo, o sea, no dentro del templo, pero sí dentro donde estaba el altar, entraban lo que son solamente varones, y al templo solamente los sacerdotes, el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero bueno, eso nada más lo pongo ahí como para que ubiquen dónde se estaba teniendo la iglesia, este, y nos demos la idea de que siguen ligados al templo. Vamos a seguir avanzando. Vale. En este momento, sí, yo creo, hay algunas opiniones, yo creo, y en base a lo que vamos a ver más adelante, que los cristianos se reunían el día sábado en el templo, porque era el día de reunión, pero continuaban, o sea, el sábado para el judío que termina a las 6. Entonces se reunían el sábado y seguían hasta el domingo. O sea, ya a las 7 ya el domingo. Entonces seguían y en algunas ocasiones se desmadrugaban, porque vamos a ver, por ejemplo, a Pablo cuando se le duerme, fue un caso parecido. Entonces, yo creo que en este momento se reunían el sábado porque están en un contexto judío para participar de lo que es la cultura judía, pero seguían hasta lo que es el domingo en recuerdo del Día del Señor. Entonces, como yo quizás veo algunas evidencias de que pues, pudiera ser así. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora, ya terminamos aquí con el bosquejo, vimos la primera purificación, es, en el capítulo 4, las señales y maravillas, dice. Y dice el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Quiénes eran los demás? Yo creo que aquí se refiere a los poderosos, a los líderes, pero los distingue del pueblo. En el versículo 13 habla de que el pueblo los alababa grandemente, y también en el versículo 12 dice que el pueblo, que hacían señales y prodigios en el pueblo. Entonces, la gente eh, normal estaba sintiéndose atraída por los discípulos, o al menos los respetaban y los escuchaban. Y versículo 14 dice que lo que quería que el Señor aumentaban más y más, en gran número, así de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, las ponían en las camas, en techos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Muchos dicen que no dice que se sanaran, pero si lo hacían es posible que sí. Y aún de las ciudades vecinas, muchos traían a Jerusalén, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, esta gran cantidad de señales es parecido como lo que ocurrió en el año de popularidad de Cristo, donde todos traían enfermos y Cristo los sanaba. Todo esto mostraba que las obras de los discípulos continuaban la obra que Cristo había hecho, y que era una misma línea dentro del camino de Dios. Dice, ante todo esto hubo una reacción, y seguimos aquí con parte de esta purificación. Pedro y Juan son perseguidos, dice el título aquí de Biblia. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Una vez más, los saduceos ahí resentidos, ¿se acuerdan? De que se enseñase la resurrección de los muertos en Cristo. Los saduceos tenían de alguna manera el control del Sanedrín. Y dice, y les echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y aquí vemos una situación interesante. Un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta Biblia. Así fue que
pronto ya los encontraron en el templo. Dice aquí el apunte también, ya vemos en la página 15 hasta arriba. El poder libertador de Dios alienta a dedicarnos con mayor entusiasmo a su servicio. Les anima a predicar, ¿dónde dice? En el templo. Un lugar donde había peligro, pero era el lugar más concurrido y apto para la predicación del Evangelio. Y dice también en el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, o sea, como les digo yo, la dinámica con la cual Lucas escribe aquí, mientras estaba ocurriendo esto en el templo, eh, con el sumo sacerdote en la casa del sumo sacerdote, se ubica más o menos en los mapas la casa de Anás y Caifás, en otra sección de Jerusalén, estaba reuniendo el Sanedrín, y dice el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Obviamente ni enterados estaban de que habían sido soldados, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. O sea, los guardias ni se enteraron. ¿Por dónde salieron Pedro y Juan? Los sencillamente fueron sacados, quizás trasladados, pero no se enteraron nada. Pronto se dan cuenta que llega uno con el chisme diciendo en el versículo 25, están en el templo y enseñan al pueblo. Los mismos que antes se habían intimidado diciendo no enseñéis más, ahora están en el templo y enseñan al pueblo. En este caso, la gente, bueno, viene el jefe de la guardia con los alguaciles y dice que sin violencia, por miedo a la gente, porque tienen como profetas, los traen. Llegan, versículo 27, los presentan ante el concilio. Ya está el concilio reunido aquí, esperándolos. Y le pregunta al sumo sacerdote, diciendo, no mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre. Eso fue en Hechos 4, versículo 18. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. O sea, ya aquí ya están reclamando, ustedes están diciendo, además de que nos desobedecen, están culpándonos de que nosotros matamos a Cristo, cosa que era verdad. La acusación, ¿cuáles fueron los delitos que se les acusaba? A ver si está ahí en la página 15 de su apunte, lo ven cuando está el comentario del versículo 27-28. Primero, desobedecieron la autoridad. No mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre. Sí, sí eran culpables, pero Pedro ya lo había anticipado cuando dijo, primero, obedeceremos a Dios. La segunda acusación era enseñar falsa doctrina. Llenaron a Jerusalén con su doctrina. La tercera acusación, haber sido culpables o ser culpados de la muerte de Cristo. Y en este caso, no sé si alguien quiere leer ahí Mateo 7:25, por favor. No, es Mateo 27:25, perdón, creo que dije yo mal. Mateo 27:25. Antes decían, eh, ahí dijeron, o sea, su sangre, nosotros nos hacemos responsables de matar a Cristo. Y ahora lo estaban negando, diciendo, ustedes quieren echar sobre mí la sangre de este hombre. Ahora, lo interesante es que cuando se cita este pasaje de Mateo, dice que de alguna manera pues es parte de como si fuese una profecía.
porque la sangre de Cristo, eh, bueno fuera, ¿no? Que sea sobre, como dice este versículo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque el aceptar esto sería lo necesario para la salvación. Pero ahora estaban diciendo lo contrario. Ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Versículo 28. Aquí vamos a encontrarnos con otro discurso, un nuevo discurso. Este sermón no lo voy a analizar con todo el detalle que analicé los anteriores. ¿Por qué? Porque es muy parecido al sermón de Pentecostés y al segundo sermón después del Pentecostés. Entonces, los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya había pasado esto ahí en Hechos 4. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. ¿Cuántas veces, no sé si alguien lleva la cuenta de cuántas veces han dicho ya, ustedes mataron a Cristo? Llevan varias. Así que, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra. La exaltación de Cristo, Filipenses capítulo 2 habla de esto, por lo cual Dios le exaltó hasta la suma, a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos, una vez más, este mismo sermón incluye la palabra testigos, testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este versículo, nada más aclaro algo también aquí, es utilizado también por los pentecostales que les encanta el libro de los Hechos para bajar sus doctrinas en él, para decir que el Espíritu Santo es algo posterior. Tú tienes que recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Dios lo da a los que les obedecen. Pero en este caso, ¿cuál es la obediencia a la cual eh, tienen que responder? Fíjate, un ejemplo, Hechos, este, no sé si lo tengo aquí. El mandato esencial, vamos a ver, Hechos 6, versículo 7, al final. Dice que muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Entonces, Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Pero ¿cuál es el mandato específico? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esto es lo que de alguna manera Dios manda. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, en este caso la obediencia no está hablando de obediencia de obras, está hablando de obediencia a la fe. ¿Ok? Entonces, si quieres ahí dejar esa nota en cuanto a ese versículo, puede llegar a salir un día si alguien te dice, aquí dice que el Espíritu Santo es para que lo obedecen, hay que obedecerle. Si no eres un cristiano obediente, no vas a recibir el Espíritu Santo. Ese es el argumento que ellos apoyan con este versículo. Sí es obediencia, pero es obediencia a la fe. Y aquí nada más en el 6:7 habla de la obediencia a la fe. Entonces, la reacción, versículo 33, 33 y en adelante. ¿Cuál es la reacción? Levantándose del concilio un fariseo, fíjate que los fariseos resultaron más sabios, llamado Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Este doctor de la ley, dice venerado todo el pueblo. Gamaliel es justamente el rabí de Pablo. En este momento Pablo habrá sido un jovencito, o sea, él ya estaba bajo los pies de Gamaliel, era joven y ya empezaba a adquirir cierto poder, pero Pablo todo parece ser que no tuvo la experiencia de conocer personalmente a Cristo, salvo aquella vez que la caída del caballo, ¿no? Pero no en su vida terrenal. Entonces, Gamaliel se pone de pie, versículo dice que sacan a los discípulos y en el versículo 35 empieza el discurso de Gamaliel. Una vez más, con la frase que yo subrayo, varones israelitas. Entonces, esta frase la tengo subrayada aquí en ese mismo capítulo, en el versículo 31, cuando dice para dar a Israel. Entonces, todo esto es una promesa para Israel. La promesa de perdón de pecados y de arrepentimiento era para Israel. No estaban pensando los discípulos en perdón de pecados ni arrepentimiento para todo el mundo, ni para los samaritanos, no para gentiles, griegos, romanos, no. ¿Era para quién?
salvación a Israel. ¿Sí? Y eso lo puedes verificar tú ahí en el versículo 31.